Amada iglesia, hace unos días recibí un testimonio que, se lo confieso con la mano en el corazón, me heló la sangre y me llevó de rodillas al suelo en mi propia habitación. No me contactó un gran profeta de televisión ni un teólogo famoso con miles de seguidores. Me escribió un hombre sencillo llamado Elías, un padre de familia de 42 años que vive en Portugal, un hombre que no busca fama, que no tiene canal de YouTube, pero que tiene algo que muchos han perdido: temor de Dios. Su mensaje comenzaba diciendo: pastor, no soy nadie especial, pero Dios me despertó porque el tiempo se acabó y no puedo callar lo que vi sobre el 2026. Cuando empecé a leer lo que el Espíritu Santo le mostró, sentí un peso de gloria y de advertencia tan fuerte en mi oficina que tuve que detenerme. Hermanos, Dios no está jugando. Mientras muchos están distraídos planeando sus vacaciones o preocupados por la política, el cielo está enviando las últimas alertas a su remanente. Antes de compartirles esta visión, y les advierto que no es para oídos sensibles, sino para espíritus maduros, siento una urgencia incontrolable de interceder. Siento que hay personas escuchando ahora mismo que, al igual que Elías, han sentido una inquietud extraña en las últimas semanas, un presentimiento de que algo grande se acerca. Elías me contó que todo comenzó a finales del 2025. Él, como muchos de ustedes, se sentía confundido. Escuchaba predicciones de guerras y colapsos que no sucedían como decían, y en lugar de volverse escéptico, hizo lo que hace un verdadero hijo: buscó al Padre. Empezó a levantarse sagradamente a las 4 de la madrugada, no a pedir cosas, sino a preguntar. Se encerraba en su rincón, abría su Biblia y lloraba preguntando: Señor, ¿qué es verdad y qué es mentira? No quiero que mi familia sea tomada por sorpresa. Durante semanas el cielo guardó silencio. Y hermanos, el silencio de Dios a veces es la antesala de su grito más fuerte. Una madrugada, mientras oraba, la atmósfera de su habitación cambió drásticamente. Me dice Elías que el aire se volvió pesado, denso, como si la gravedad hubiera aumentado. Dejó de sentir su cuerpo. El frío de la madrugada desapareció y fue reemplazado por una electricidad espiritual que lo paralizó. Y entonces lo vio. No fue un sueño borroso, fue una visión abierta. Delante de sus ojos, flotando en el aire como si estuviera escrito con fuego, apareció un número: 2026. No había explicaciones, no había ángeles cantando, solo ese número estático, imponente, marcando una sentencia en el tiempo. Elías entendió en su espíritu que no era una fecha de prosperidad humana, era un marcador profético. Dios le estaba señalando el año del quiebre. Su corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, porque inmediatamente después de ver ese número, la escena cambió violentamente ante sus ojos. Y lo que vio desplegarse sobre la tierra no fue algo que se pueda ignorar. Vio el mundo tal como lo conocemos, comenzando a desmoronarse bajo un calor que no era natural. Hermanos, Elías me describió lo que sucedió después de ver el número 2026 con un detalle tan vívido que mientras leía su carta sentía que me faltaba el aire. Me dijo que el número se desvaneció y de repente la temperatura de la visión subió drásticamente. No era un calor de verano, era un calor que parecía brotar de las entrañas de la tierra, como si el suelo mismo estuviera gimiendo. Vio las calles de las ciudades agrietándose, el asfalto derritiéndose bajo los pies de la gente. Vio edificios residenciales temblando, no por un terremoto natural, sino como si los cimientos de la seguridad humana hubieran sido retirados de golpe. Pero me dijo algo que me estremeció: pastor, lo peor no eran los edificios cayendo, sino los ojos de la gente. Vio un pánico absoluto. Vio a madres corriendo con sus hijos en brazos, mirando hacia atrás con terror, como si algo invisible las persiguiera. Vio multitudes huyendo, pero sin saber a dónde ir, porque no había lugar seguro. Elías veía hambre real, veía sequía donde antes había agua, veía una desesperación cruda que transformaba a vecinos amables en extraños egoístas peleando por recursos. Era la imagen de una humanidad que había expulsado a Dios y ahora se enfrentaba sola a la tormenta. Y entonces la visión cambió de tono. El cielo, que estaba brillante por el fuego, se oscureció repentinamente. Una niebla espesa de un color rojizo y opresivo comenzó a descender sobre las ciudades.
Elías me dijo que esa niebla roja no era solo física, era espiritual. Representaba una confusión tan grande que nadie sabía en quién confiar. En medio de esa oscuridad la gente corría más rápido, tropezando, gritando, completamente ciega. Pero lo que más quebrantó el corazón de este hermano, y lo que debería quebrantar el nuestro hoy, es que en medio de esa multitud corriendo desesperada, vio rostros conocidos. Vio a gente que parecía cristiana. Vio a personas que probablemente iban a la iglesia los domingos corriendo con el mismo pánico y la misma falta de esperanza que los impíos. ¿Por qué? Porque tenían religión pero no tenían refugio. Tenían conocimiento bíblico pero no tenían el arca construida. En ese momento de angustia máxima, donde Elías sentía que su propio corazón iba a colapsar por lo que veía, todo el ruido de los gritos y las explosiones se detuvo de golpe. Un silencio sobrenatural llenó la atmósfera. Y una voz, no a gritos, sino firme como el trueno y clara como el cristal, atravesó esa niebla roja y dijo una sentencia que selló su espíritu: solo aquellos que obedezcan mis instrucciones estarán protegidos en 2026. Escúchenlo bien, iglesia. La voz no dijo solo los que vayan al templo. No dijo solo los que diezmen. Dijo solo los que obedezcan mis instrucciones. Hay una diferencia abismal entre saber y obedecer. Dios estaba marcando una línea en la arena. Habrá protección, sí. Habrá un Gosén en medio de Egipto, sí. Pero esa protección está condicionada a seguir un diseño específico. Elías despertó de esa visión empapado en sudor, temblando, con su ropa pegada al cuerpo y abrazando su Biblia como si fuera el único salvavidas en medio del océano. Su habitación estaba llena de la presencia de Dios. Pero no era una presencia suave, era la presencia del juez justo. Él entendió ahí mismo que Dios no le había mostrado el horror para dejarlo sin esperanza. Le había mostrado el juicio para entregarle la llave de la salvación. Y esa llave, hermano, no es mística ni complicada. Dios le mostró 3 elementos físicos, 3 señales visibles que deben estar en tu casa antes de que llegue ese año. 3 cosas que marcan la diferencia entre una casa vulnerable y una casa blindada por el Espíritu. Y si tú amas a tu familia, necesitas saber cuáles son ahora mismo. Amada iglesia, imaginen a este hombre Elías sentado en el borde de su cama en la oscuridad de la madrugada, con el corazón todavía acelerado por la visión del juicio. Su pregunta inmediata al Señor no fue ¿por qué?, sino ¿cómo? Señor, si viene la tormenta, ¿cómo protejo a los míos? ¿Qué debo hacer para que mi casa sea ese lugar de refugio que me prometiste? Y aquí es donde el testimonio de Elías se vuelve vital para nosotros hoy. Dios no le dio una teología compleja, ni le pidió que construyera un búnker subterráneo. Le mostró que la protección espiritual de un hogar comienza con el orden del altar familiar.